El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en otro programa del Reino de la Divina Voluntad. Para ello me encuentro con el especialista de este Reino de la Divina Voluntad, de estos escritos de Luisa Picarreta, con el doctor Salvador Tomasini. Doctor Salvador, ¿cómo está? Hola, Ceci. Muy bien, gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, Ceci, a ver, ¿qué nos propones el día de hoy? Pues hay muchos temas que podemos tratar, sobre todo, pues estén muy atentos porque vamos a sacar algo especial para la Navidad, pero quiero que meditemos, y no solamente yo, también el doctor, sobre la Virgen María, porque nosotros creemos que conocemos a la Virgen María. Sí, habitualmente, ¿no? La tratamos, le rezamos el rosario, tenemos una devoción a la Virgen de Guadalupe especial por ser México. Uh-huh. Sin embargo, hay más que conocer de la Virgen María, mucho que conocer. Y le pedí al doctor que meditemos sobre quién es la Virgen María, su importancia y su trascendencia en el plan de Dios, sobre todo en el reino de la divina voluntad. Entonces, doctor, háblenos un poquito de quién es la Virgen María, cómo debemos verla, cómo debemos conocerla, qué hay detrás de este plan maravilloso de Dios. Bueno, como dijiste, es un tema que en realidad estamos prácticamente en ceros, porque de la Virgen pues no conocemos realmente nada, ¿no? Y esto parte desde el mismo Evangelio, o sea, en el Evangelio no tenemos realmente no se profundiza en la figura de María, ¿no? ¿Cuál es el motivo de ello? O sea, yo creo que el motivo es que no podemos entender a María sin haber entendido antes qué es el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería crear en el ser humano? Y sobre todo, ¿para qué? O sea, ¿cuál era la finalidad? Entonces, sin conocer esto, o sea, estamos hablando de sin conocer a Jesús, porque a Jesús tampoco lo conocemos. Hablar de la Virgen nos quedamos en lo que nos hemos mantenido durante 2000 años. La mamá, la mujer admirable en el sentido de pureza, de, como digamos, sumisión, en un seguimiento de su hijo, o sea, una aceptación de lo que su hijo hacía. Pero nos han quedado terribles dudas. Por ejemplo, se habla dentro de nuestra iglesia que María tenía que ir descubriendo poco a poco quién era su hijo. ¿Y quién era ella? O sea, su hijo, ella. Entonces eso, bueno, nos pone ante la figura de una persona, de una niña, porque era una niña, de una niña que prácticamente ignorante, ¿sí? O sea, tiene que ir descubriendo poco a poco quién es el Verbo Eterno, quién es ese niño que tiene en su interior. Tiene que ir descubriendo el papel de ella. Y esto, bueno, vuelvo a repetir, nos deja en el punto de una muchachita educada en el templo, con todo el conocimiento de las profecías de ese Redentor, pero no nos adentra en el interior de María. Decimos que es inmaculada, grandioso don que Dios le da, pero no tenemos idea de qué quiere decir inmaculada. Nos hemos quedado en la parte de sin la mancha original. Pero, ¿y eso qué es? ¿Y cuáles las consecuencias de que ella no tenga pecado original? Así es, o sea, no. ¿Y eso es un regalo que Dios le dio? ¿O se lo ganó? Bueno, en fin, tenemos muchísimas cosas que son ignoradas por nosotros. Después tenemos otro problema, equiparamos a la Virgen con una mamá.
O sea, nosotros tratamos a nuestra madre, madre carnal, madre terrena. Para el niño pequeño la madre es todo. Sí, ¿Sí? todo. O sea, un bebé depende al 100% de la mamá para su alimentación, para su cuidado, para su alimentación espiritual, de sentimientos, todo. Es la mamá la que satisface todas estas necesidades. Después el niño va creciendo y poco a poco empieza a ver en la mamá algo más. O sea, no nada más eso, es la que lo instruye, es la que lo cuida, en fin, pero en la medida que crece va habiendo cierta separación. Sí. Empieza a haber ya un movimiento de independencia y entonces la mamá como que empieza a ser un obstáculo para su propia realización. La mamá es la que no lo deja hacer determinadas cosas, la mamá es la que le prohíbe ir o venir ¿sí? Al niño. Hasta que llegamos a la edad adulta y tenemos a la mamá en un lugar muy especial, pero aparte. Lejos. Así es. En fin, el Día de las Madres, bueno, hacemos gran fiesta, serenatas, regalos, de todo, pero Todo lo que no hicimos ya en el no, año. ya no es aquella unión tan fuerte, ¿no? Entonces a María la vemos como la mamá, o sea, con esa idea así. Sin embargo, yo creo que para empezar deberíamos de entender desde un punto de vista nada más humano quién es María. María es la hija del Padre Celestial, igual que todos nosotros, no hay problema. Pero María es la esposa del Espíritu Santo. Son palabras mayores, ¿eh? Eso ya debería de ponernos en un lugar diferente. Y no solo es eso, sino ahora es la madre del hombre Dios. Y cuando hablamos de que es la madre, no es la madre de Jesús en el sentido estricto, sino es la madre del Verbo eterno, es la madre de Dios. Y eso ya nos choca, y ha habido cantidad de contras contra esta idea. La Theotokos de Juan Pablo II, ¿no? Sí. Aunque él siempre la veía así como la madre de Dios. Entonces, nada más con esas tres cosas que ella tiene, ese parentesco con la divinidad, ya debería de llamarnos la atención, es decir, es alguien totalmente diferente. Sí, porque no es un simple parentesco, es como si la Virgen estuviera hecha con la sangre de Dios, ¿no? O sea, es algo muy especial, porque la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús, pues lo tomó de María. Lo toma de María. Entonces, pues ya su humanidad ya está plasmada en el Verbo eterno, la humanidad de María. La humanidad de María, bueno, ahí es a donde vamos a irnos acercando poco a poco, ¿no? Entonces, con estos datos pequeñitos que hemos dado, vamos a intentar tener una idea de quién es María desde el momento de la idea del Padre. O sea, el Padre cuando crea, cuando empieza esta gran obra de la creación, sí, tiene una meta en su mente. Y esa meta es la de llegar a tener a una criatura igual que él para poder compartir. Esto ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Por lo tanto, lo que hemos dicho también, el que debe completar esto o el que debe hacer realidad esto es el hombre Dios, que es la humanidad del Verbo eterno, Jesús, sí, el que tiene que encarnarse, tomar carne, volverse carne, para hacer realidad aquello de un Dios dentro de la Trinidad, pero también este mismo Dios fuera, porque si Jesús es el Verbo eterno, es Dios mismo que ahora se pone en el adextra de Dios, ¿sí? Sí. Bueno, para poder entablar esa relación. El Padre en la eternidad genera al Hijo. O sea, Él es el primer movimiento de Dios, según Santo Tomás de Aquino, se conoce e inmediatamente o simultáneamente se expresa. No sé si esto queda claro, ¿sí? O sea, el Padre en el momento que se conoce se expresa y esa expresión es el Verbo, es la generación del Verbo eterno.
segunda persona de la Trinidad. Por eso dice engendrado, no creado, en el credo que rezamos. Así es. Entonces, en ese momento, el Padre genera al Hijo y le pone todo lo que Él es, menos su paternidad. O sea, no puede darle su paternidad porque el Hijo no puede ser Hijo y Padre. No sé si se entiende. Sí, sí. Y aparte, tiene que ser, el Padre tiene una acción que no puede realizar como hijo. Tiene que ser una persona distinta, con las mismas cualidades del Padre, pero distinta del Padre, que ese es el Hijo, para que Él pueda llevar a cabo una acción, ¿sí?, diferente de la que hizo el Padre. El Padre genera, el Hijo no va a generar. El Hijo lo que va a hacer, va a corresponderle al Padre, y a través de esa correspondencia y de este dar el Padre, procede el Espíritu Santo. Bueno. Lo cual se dice fácil, pero es complicado. Así es. Ahora, eso es en la eternidad, dentro de la Trinidad. Sí. Ahora, esto se tiene que repetir en la creación. Sí. ¿Cómo se va a repetir? El Padre tendría que ponerse en la creación también para poder generar la humanidad del Verbo. Para repetirse él mismo. ¿Sí? Y eso lo hace a través de María. Wow. Porque a María le es conferida la paternidad divina, la fecundidad divina. O sea, esa fecundidad que permitió que el Padre generara a otra persona, que es su Hijo, ahora eso se le da a María, para que María con esa fecundidad pueda engendrar o generar, como quieran decirle, al Hijo, y pueda ella ser realmente Madre de Dios. Wow. O sea que no es cualquier cosa lo que le dio el Padre a la Virgen. No. Son palabras mayores. Le está dando su fecundidad. Okay. O sea, lo que el Padre no le pudo dar al Hijo, se lo dio a la Virgen. Se lo da a la Virgen. Wow. ¿Sí? Para completar esa acción de darse completamente y de poder tener ahora fuera en la creación a una persona con la misma fecundidad de Él, con ese germen divino, para que a través de ese germen divino pueda generar a su Hijo divino. ¿Y su Hijo divino ahí sí tendría la fecundidad del Padre? No. Nada más la tuvo la Virgen. Lo tiene la Virgen y ella engendra al Hijo, y ahora el Hijo siempre toma el mismo papel. El Hijo es Hijo en la Trinidad. Ay, y el Hijo es Hijo en la humanidad, pero a través de ese germen de fecundidad que le permite a la Virgen el poder dar vida a aquel ser, pero que es un hombre Dios. Y la Virgen tiene dos gérmenes, el germen divino que le es dado por el Padre y el germen humano que le corresponde por naturaleza, porque ella es una criatura igual que todos nosotros. ¿Sí? Sí. Ahora, para darle este germen divino, ¿se lo dio desde su concepción? Espérame, ahí vamos tantito. Eso es nada más para empezar a tener una idea de por qué esta relación entre la Virgen, el Padre y el Hijo. Y empiezo por aquí porque ese es el plan original de Dios. O sea, esa es la meta de Dios. ¿Sí? Sí. No, todo lo demás, todo lo que envuelve, todo lo que está alrededor, es simplemente lo secundario, lo necesario para que esto pueda llevarse a cabo y lo necesario para que esto sea el inicio de toda la historia, de toda la creación. Ahí. Yo sé que va a sonar raro, pero la creación se inicia en María. Claro. Aunque María viene siglos y siglos después del momento de la creación. Claro.
O sea, por eso dice, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo Jesús. Sí, pero espérame, es que lo que estoy diciendo es, el plan original, lo primero que Dios hace es esto, Sí. en su mente, Okay. ya está aquí. Ahora esto se va a figurar o a prefigurar en el momento de la creación. Sí. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, lo que está haciendo esto es repetir lo que está hecho en el vientre de María. Ah, ok. ¿Sí se entiende lo o sea, que es? que en pensamiento o en memoria de Dios, vamos a hablar de la memoria de Dios, está primero esta imagen o este plan y detrás está lo de Adán. Así Aunque es. en el tiempo haya sido primero Adán y después la Virgen. Por eso, incluso el catecismo en esto nos da una clave. Cuando se habla del primer Adán y del segundo Adán. Sí. Y dice que el primer Adán fue creado por el segundo Adán. Cosa muy curiosa. Sí, al revés. ¿No? O sea, lo lógico sería decir que el segundo Adán sale de este. Sí, y claro. dice que no, que el primer Adán fue creado por el segundo Adán. Sí. O sea, para Dios el tiempo, recordemos que no es problema. Entonces, esta creación que está viendo en la Virgen es la creación del género humano, porque es Jesús, la humanidad de Jesús, cuyos miembros somos todos nosotros. Entonces nos está engendrando en ella a una vida total y absolutamente divina, espiritual, y ahora esto se va a repetir en el momento de la creación. Dios crea al hombre y luego se pone en el hombre para darle vida, lo mismo que pasó acá en el vientre de María. En el vientre de María el Espíritu Santo forma la humanidad del Verbo a través de la materia de María, y cuando ya está formada, ahí penetra el Verbo eterno. Es exactamente lo que pasó en la creación. Dadas las condiciones de que María tiene la fecundidad del Padre, por eso solo necesita de la acción del Espíritu Santo y no de la acción masculina, vamos a llamarla así, con un espermatozoide, no le era necesario. No, aquí no hay espermatozoides. Por eso, ya lo sé que no, pero lo que quiero explicar a las personas que a mí se me hace extraordinario es que no hay igual en la creación. No hay igual porque la fecundidad del Padre le es suficiente a ella con la acción del Espíritu Santo, con su propia humanidad, para poder engendrar al Hijo. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. Es decir, porque yo a veces decía, bueno, el Espíritu Santo le dio el espermatozoide. Es que no es cierto. No. ¿Verdad que no? No fue un embarazo. Ok. Nunca hubo un óvulo de María. Nunca hubo un óvulo de María, ni hubo un esperma creado por el Espíritu Santo para fecundar el óvulo. Es lo que quiero que nos explique. No, ahí sí, perdón, pero te puedo explicar lo que es el momento aquel, sí. Pero eso es desde el punto de vista del ser humano. Okay. O sea, que la mujer produce una célula, forma una célula que es exactamente la mitad de lo que va a formar un ser humano. Sí. O sea, los cromosomas se dividen y la mitad lo pone la madre en el óvulo. Y el padre pone la mitad de sus cromosomas en el esperma. Okay. A la hora que se une, se forma es la fórmula completa de cromosomas de un ser humano, y ahí empieza la formación de un nuevo ser. Pero eso no pasa en María, porque entonces Jesús hubiera sido, o sea, hubiera tenido, no sé cómo ponerlo, hubiera nacido de la raza humana, ¿sí? Y la raza humana hubiera sido la que le da a Jesús todas sus cualidades. Y no es cierto. Jesús, la humanidad de Jesús, que es la primera humanidad creada por Dios, es la que nos da sus cualidades, y nosotros somos formados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, no al revés. Okay. Porque si no, entonces diríamos que Jesús es creado a imagen y semejanza de nosotros, y no es así. Entonces,
no hay un óvulo, no hay un esperma, y Jesús nos lo pone en los escritos de Luisa como que el Espíritu Santo con 5 gotas de sangre de María. Wow. O sea, probablemente sea una figura, porque lo que está hablando es de la materia de María, ¿sí? Sí. O sea, es igual que en el paraíso de la tierra, del barro de la tierra. Sí. Aquí es la sangre o el barro de la tierra de María. Entonces forma esa humanidad, allá en el paraíso se repite aquello, y como Dios tenía sabía que el hombre se iba a caer, en el vientre de María se está rehaciendo a toda la humanidad desde este momento. Wow. ¿Sí? Sí. Bueno, complicado, yo entiendo que esto es medio Pero revuelto. qué interesante, porque uno tiene una imagen, bueno, por lo menos yo tenía la imagen de que el óvulo sí era de María, hablando de células humanas, ¿no? Y que el espermatozoide, es una forma de hablar, ¿ok? Les pido perdón a todos. El espermatozoide era el Espíritu Santo formado por el Espíritu Santo. Pero aquí no hay ni óvulo ni espermatozoide. Hay tierra, y que es la de María. Y la acción de Dios, sí, creando de aquella tierra una figura humana, sí, y luego para que el soplo de Dios, el Verbo Eterno, entrara en ella para vivificarlo. No, estamos hablando de palabras mayores. O sea, estamos hablando de un portento de milagro. Es que ahí es la creación. Sí, pero es un portento de milagro. Por eso, es la creación que luego se repite anterior en el paraíso terrenal. Sí. O sea, el paraíso terrenal sería María. Sí. Ese es el paraíso. Sería una nueva Adán-Eva. No, sería un paraíso. Bueno, ok. Sí. ¿Por qué paraíso? Porque es donde Dios va a encontrar todo lo suyo, porque a María le es conferido todo lo de Dios. Wow. Sí, y ahorita vamos a eso, porque ese es el otro punto. Entonces tenemos ya este hecho. En María está prácticamente toda la creación de toda la humanidad, y regenerada, Sí, porque la original. primera se iba a caer. Claro. Bueno, ahora, todo esto que recibe María, ¿gracias a qué? O sea, ¿cuál es el punto? Es el amor de Dios por nosotros. Primero, porque era escogida, ya estaba escogida su humanidad como que iba a ser la madre de su hijo. Pero para eso, como María es descendiente de la familia humana, y la familia humana es heredera del pecado original, entonces María forzosamente tenía la herencia y debería de haber recibido esa herencia. De Joaquín y de Ana, porque eran sus padres y eran personas con pecado original. Así es. Entonces, ¿cómo ella es preservada del pecado original? Sería la pregunta. Sería la pregunta. Entonces, Dios hace un milagro, hace un portento de milagro, y crea el alma de María dentro de la misma Trinidad. Dice Jesús que María fue creada dentro de los mares de potencia, de sabiduría y de amor de Dios. O sea, potencia del Padre, sabiduría del Hijo y amor del Espíritu Santo. Y dentro de esos mares fue creada el alma de María, preservándola de la contaminación de su germen humano, ¿sí? Pero ningún ser humano es capaz de agradarle a Dios si no tiene una prueba. Claro. Por lo tanto, María tuvo que tener una prueba. ¿Y la tiene cuándo? Ahí, en ese momento. Porque si María no pasa la prueba, pierde la inmaculadez. ¿Sí? Sí. Así que ya es inmaculada por obra de Dios, pero ahora la conservación de esa inmaculadez tiene que ser lograda por la aceptación o el pasar la prueba que le van a poner. Sí. ¿Cuál es la prueba que le ponen? Nos dice Jesús que allá en el momento de la creación de esa alma,
Dios le muestra a María todo lo que Él ha hecho. O sea, todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere, y le muestra también lo que la voluntad humana ha hecho. O sea, le muestra el mal. ¿Sí? María ve aquello, ve todo lo que Dios había creado o quería, pero al mismo tiempo ve todo lo que la voluntad humana hace en toda la historia de la familia humana. Sí. Ve las consecuencias de aquello y ve que el único remedio para eso es que aquel verbo eterno que iba a ser, que se iba a encarnar, tenía que sufrir por toda la humanidad, y ve en vivo y a todo color la pasión de Jesús, pero la pasión completa, no la pasión que conocemos. Sí, no, la pasión interna y externa. Interna y externa, que la interna empieza en el mismo momento de su encarnación. ¿Sí? Entonces, dice María, tuve horror de lo que la voluntad humana puede hacer y no quise saber nada con ella. La dejé atada a los pies del trono de la Majestad Suprema y adiós. Renunciando totalmente a esa voluntad. Esa prueba, como es hecha en la eternidad, tiene valor para extenderse en toda la vida de María. Claro. O sea, no es que tenga que irla pasando en el tiempo como nosotros. Fue una prueba de tal magnitud que le alcanza para su vida y hasta el fin de los mundos. Fue una decisión de vida eterna, y una dijo, decisión eterna. No quiero mi voluntad. Y en ese momento la inmaculadez de María ahora sí ya queda sellada. María ya es prácticamente inmaculada. María consigue la continuación de esa inmaculadez que le había sido conferida por Dios, sí. Y la consigue, y desde ahí es inmaculada y será inmaculada siempre. Tengo 2 preguntas para hacerle, perdone la interrupción, pero es importante. Y le voy a ir con palitos y bolitas, porque es lo mismo que explicamos del espermatozoide y el óvulo de Jesús, que no hubo tal, ¿ok? En el caso de María, ¿el óvulo de Santa Ana y el espermatozoide de Joaquín engendraron a la Virgen, o estamos hablando de algo semejante? No. Fue un embarazo normal, común y corriente, y ella es igual que todos, menos en la parte de su alma. Digamos que el óvulo está preservado del pecado original. El germen humano en María. Ajá. Eso es lo que purifica a Dios el momento de crear el alma de ella, sí, dentro de Dios mismo. Pero en ella hay óvulo y espermatozoide como cualquier mortal. Como cualquier mortal. Con esa salvedad. Que es preservada del germen humano. Entonces quiere decir que la concepción de María en mucho difiere a la concepción normal de todos los seres humanos. La concepción de María es exactamente igual a la de cualquier ser humano. Lo que no es igual es la creación de su alma. Okay. O sea, debemos recordar que somos una unidad, pero una unidad compuesta por 2 naturalezas distintas. Tenemos una naturaleza humana, física, sí. Y tenemos una naturaleza espiritual, creada. Y esa espiritual creada no me la da mi padre y mi madre. Me la da Dios. Esa es directa creación de Dios. El alma no me la hereda mi papá. El espíritu no me lo da mi mamá. El alma y el espíritu son creación de Dios. Son infundidos por el Espíritu Santo a través por Dios. Por eso, es una creación de Dios y que luego se va a poner en aquel germen humano y ahí van a formar unidad. Qué interesante, sí. No es algo, el ser humano no es nada más creado o concebido nada más por los padres. No, sino hay intervención divina, hay una impronta divina. En el momento en que hay una concepción, ahí hay por lo menos 5 personas. Sí. Concurriendo. Ya expliqué al público. O sea, es el Padre, la Madre, el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Wow. Y eso dije por lo menos.
¿Qué puede haber más? Por lo menos 2 más. ¿Quiénes serían los 2 más? El ángel de la guarda del Padre y el ángel de la guarda de la Madre. ¡Wow! ¿Se entiende? Sí, porque de alguna forma ellos intervinieron. Intervinieron y están presentes en ese momento. ¿Por qué? O sea, porque esto parece como una conversación burda, pero así es, y es creación de Dios, no es invento humano. Del momento de la relación sexual, el esperma aproximadamente en unos cuantos minutos ya está en trompas. Y si en ese momento está el óvulo ahí, en ese momento el esperma penetra. ¿Sí? Sí. O sea que es prácticamente dentro Es algo muy rápido. Muy rápido. Podría ser que la mujer no estuviera ovulando y ovulara un poco después. El esperma dura vivo 3 días dentro de las trompas. Entonces la fecundación podría alcanzar todavía. Pero en términos generales decimos que en ese acto humano está participando la pareja, está participando la Trinidad y están participando también pues los ángeles custodios de la pareja. Y por eso es tan importante. Por eso nosotros no debemos de meditar la unión entre el hombre y la mujer. Es grandísima. Ese es un punto que habría que tratarlo aparte. Claro. Porque cuando se habla de fornicación decimos, pero ¿por qué? Si esto es natural, esto es obvio, esto es algo sano hacerlo. Sí, pero sano hacerlo, bueno hacerlo, santo hacerlo, sí, pero como Dios lo quiere y para lo que Dios lo creó. O sea, Dios no nos dio todo este aparato que tenemos para reproducirnos, no nos lo dio para divertirnos. No, pues no, es para ser hijos suyos. Y entender la gravedad de un acto donde se rechaza la maternidad. Estamos hablando de actos en donde va ya con plena conciencia el hecho de decir, no queremos hijo. En que se está rechazando eso. Y yo sé que estoy hablando en contra de todo mundo, porque todo mundo en la actualidad ya adoptó la idea del mundo. Sí. Que no hay que tener hijos, así muchos, la familia pequeña vive mejor. No, y todo el control anticonceptivo, por eso, ¿verdad? Cuyo objetivo es no tener hijos, punto. Así es. Entonces, esto como que choca con la cultura actual. Sí. Y choca con las ideas que tenemos o que queremos tener sobre la iglesia. Choca con la idea de que la iglesia está anticuada. Choca y repulsa totalmente la idea de que la palabra de Dios y la acción y todo el obrar de Dios se necesita actualizar a nuestra forma de ser. La palabra de Dios ya es anticuada, ahora la palabra de Dios se tiene que adecuar a la cultura moderna, a las costumbres modernas. A lo que yo creo, pienso y siento. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en el centro de la moralidad y de todo. Incluso queremos poner a Dios girando alrededor de nosotros. Sí, muy equivocado. Totalmente equivocado. Como si fuera su sirviente. Entonces, María es inmaculada, sí, María es dotada con todo lo necesario para quitar el pecado original. María tiene que pasar esa prueba. María pasa la prueba y en ese momento María obtiene totalmente todo lo que Dios había decidido darle a la criatura. ¿Qué obtiene? La potencia divina, la sabiduría divina, el amor divino. ¿Qué es eso? Vida divina. Ella ya tenía vida divina. Por eso, en ese momento se le confirma. Sí, claro. ¿Sí? Y en ese momento ya está María con vida divina y ya para la vida divina contiene en sí misma la voluntad divina, que es la que lo mueve a Dios. Por lo tanto, cuando hablemos de inmaculada, lo que estamos hablando es de un ser creado totalmente como Dios había querido crear al hombre, como fue creado Adán en el principio, con vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina.
Pero la diferencia es que Adán cayó, perdió todo aquello y María se conservó. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya tenemos a María ahí. En ese momento María se vuelve la reina. Dios la proclama reina de todo, incluso de su propio reino, que es el reino de la divina voluntad. María es la reina de la divina voluntad. Se dice fácil, pero ser la reina de la divina voluntad son palabras mayores. Y palabras mayores que en los escritos de Luisa dice nos dominaba. Claro, no es la figura de María, no es la humanidad de María, es la divina voluntad en María. Sí, claro. ¿Sí? Pero de todas maneras, esto nos debe ir poniendo en el punto de que María no es nada más lo que hemos pensado. O lo que vemos. O lo que vemos. Sí. No es la parte sensible, poética de la mamá, sino es algo más. Es alguien excepcional. Es alguien que no hay otro igual. Así es. No hay otro igual en toda la creación. Nunca volverá a haber nadie igual a la Virgen. Nadie. Nunca. Estábamos hablando de que lo que pasó aquí, en María, se prefigura, o no se prefigura, sino se pone en el paraíso terrenal. Pero ahora vamos a hablar de lo que pasó en la Trinidad y que se tiene que repetir en la humanidad. De la acción del Padre generando al Hijo y del Hijo haciendo proceder al Espíritu Santo, o sea, por medio de su correspondencia, de su acto de corresponderle al Padre, o sea, el germen divino del Padre generando al Hijo y el Hijo correspondiendo con el mismo germen, de ahí procede el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es prácticamente igual que ellos, porque obtiene el mismo ser, la misma divinidad, todo. Es Dios. En el seno de María es del germen divino, de fecundidad divina que tiene María, es el Verbo, la humanidad del Verbo, el Verbo humanado. Y de ese mismo germen, al momento de que se entabla esta relación, procede toda la familia humana. De ahí procedes tú. Aunque sea posterior en el tiempo de la creación. Claro. Por eso el hablar del tiempo es muy difícil de quererlo combinar con eternidad. Sí. Y aquí vamos a decir algo que es necesario decir. Si estos conocimientos los queremos meter a través de la razón, sí, no vamos a creer nada, vamos a rechazarlo, porque va en contra de nuestra experiencia de vida. De nuestra lógica humana. Aquí se necesita fe. Esto es por fe, por cómo se debe creer, y no debo cuestionar. Igual que a San Agustín le dijeron, es más fácil que metas el océano en este hoyito a que entiendas el misterio de la Trinidad. Aquí es todavía mucho mayor, ¿no? Porque a la Trinidad es a través de toda la revelación que ha habido y de ahora de estos escritos, estamos como penetrando un poquito más en este concepto de Trinidad. Pero ahora se nos presenta este gran misterio que es tiempo, eternidad. Es cómo es posible que en María se esté creando, si María de ese germen procede toda la familia humana, entonces yo pregunto, ¿y Adán? ¿No procede de aquí? Pues yo creo que sí. ¿Crees? Yo creo que sí. No, sí, pues, digo, pues no sé, doctor. No sé. Toda la familia humana, toda. Okay. ¿Adán procede de aquí? Claro. Por supuesto, aunque Adán son siglos antes. Por eso no procedemos del mono, ni posibilidades. Bueno, pero es importante decirlo, doctor, porque hay muchas personas católicas que creen en la teoría de la evolución. No, católicas no. Eso estaría como católicas por el ¿qué? Derecho a decidir. El derecho a decidir. Sí, deciden no ser católicas. Tiene todo lo que quieran menos católicas. Sí, no son católicas. ¿Sí? Así que aquí también alguien católico
que crea que venimos del mono, pues perdón, pero Pues no entiende nada. no es católico. Pues no, pero es importante. Y no es católico porque está rechazando la doctrina. Claro. ¿Sí? Porque y si somos imagen y semejanza. Ni siquiera la evolución mitigada, ni siquiera la evolución mitigada. Porque eso es quitarle a Dios la capacidad de poder crear un ser completo. Y está hablando de que si todos procedemos de María y Jesús, entonces María y Jesús son changos. Sí, no, suena fatal, ¿no? Suena Fatal. pavoroso. Entonces todos somos, si somos parte de la familia humana, la alianza que hacía Dios, el famoso Berit, o sea, era real, porque somos de su familia. Uh-huh. Sí somos familia humana y somos sangre de su sangre y carne de su carne. Estamos procediendo Sí. del mismo germen de María y de Jesús, de ahí procedemos nosotros. Somos familia. ¿Qué es lo que se produjo en la eternidad, en la Trinidad? Se produjo otro Dios, que es el Espíritu Santo. Del movimiento del Padre y del movimiento del Hijo procede, ¿sí?, la tercera persona, Espíritu Santo, que es Dios, igual que ellos. Acá abajo, en la tierra, María, humana, con vida divina y el germen de fecundidad divina. Jesús, el Verbo encarnado, hombre Dios, no es nada más Dios ya, sino es hombre Dios. De este procedemos nosotros. ¿Qué somos? Somos hombres dioses. Pues claro. Es hombres dioses. Pero no lo sabemos. No lo sabemos, tontos. Lo perdimos, en fin. Nos hicimos bolas. Y se nos ha ido ocultando, se nos ha ido olvidando, pero este es el principio. Porque como venimos de ellos y somos imagen y semejanza perfecta de Jesús. Uh-huh. Entonces, y de María. Por eso, ahí hay dos gérmenes ya. Igual que en el cielo, en la Trinidad, no había más que el germen divino, y por eso el Espíritu Santo procede y es divino. Acá es María con germen humano que le corresponde por naturaleza, más el germen de fecundidad divina que le es dado por el Padre. Okay. Tiene los dos. Jesús tiene los dos, es hombre y Dios verdadero. De este movimiento procede algo, que somos toda la familia humana. ¿Qué somos? Hombre, Dios. Claro, pues venimos de ellos. No hay de otra. Suena bastante mal, o sea, No, el más sentido, que mal, bastante inverosímil dada nuestra condición pecadora. Así es. O sea, pero digo mal porque tenemos la idea de que por creación somos muy, muy, muy inferiores a Dios. Y entonces lo que estamos haciendo es destruyendo la frase aquella de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si me está dando su imagen y su semejanza, quiere decir que me está poniendo a la par de él. sí, es algo bien especial. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Que yo después me caí y perdí, porque no era naturaleza mía, sino era un don que me habían dado. Perdí todo lo necesario para ser igual que él. Sí, totalmente de acuerdo. Que ahora por el pecado original y todo el pecado propio que tengo, soy diferente de él, totalmente de acuerdo. Y nos hemos ido alejando y cada vez somos más diferentes. ¿Sí? Y eso, entre comillas, un poquito, porque yo les diría, ¿a quién me parezco ahora? ¿Seré imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo? No, me falta mucho. Perdón, pero sí eres. Pero eres imagen y semejanza de Dios en su Hijo sufriente Jesucristo. Porque la imagen del Jesús crucificado es nuestra imagen. Eso es lo que somos. El Jesús crucificado. O sea, el Jesús, el hombre que requiere de ese castigo, el hombre que debería de pasar por todas esas penas. Que requiere esa purificación. Y el hombre que debería de llegar a la muerte en ese mismo sentido para poder renacer en el momento de la resurrección. Pero ahí es a donde ya no llegamos. Llegamos hasta la muerte, pero la resurrección muchos ya no llegan.
que son las 2 resurrecciones de las que habla San Juan en el Apocalipsis. La primera muerte y la segunda muerte. La resurrección espiritual y la resurrección material. La primera muerte, que es la muerte espiritual, y la segunda muerte, que es la muerte física. De la primera muerte no voy a salir. El que muere en esa primera muerte no resucita. Porque muere en pecado. Así, no resucita a la vida gloriosa. Gloriosa, sino a la... Resucitará a la vida no gloriosa, condenada, sin Dios. Pero a la vida gloriosa que Dios nos tiene deparado a todos, no. En este principio que hemos hablado de la Virgen, sé que me estoy regresando un poquito, pero se me hace importante cuando dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, porque ella pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Qué significa el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? Yo pienso que es lo mismo, es el momento en el que el Espíritu Santo penetra en María y hace aquella obra de formar la humanidad del Verbo, pero a través de María. O sea, no se trata de una fecundación. No, aquí ya no hubo fecundación. Aquí es una creación, aunque me digan que no. O sea, pero el Espíritu Santo está tomando de la materia de María, que no es una humanidad. María no está embarazada. María no tiene un óvulo. El esperma no es creado por el Espíritu Santo para fecundar. No, aquí lo que está pasando es el Espíritu Santo con la tierra de María está formando una humanidad. Llámenle como quieran, no importa. Pero es formar la humanidad de Jesús. Y luego dice Jesús, y cuando esa pequeñísima humanidad estuvo totalmente formada con la figura de hombre, en ese momento yo entré en ella para vivificarla. Es lo que en el paraíso es cuando Dios se insufla en las narices de Adán. Es lo que le iba a preguntar, ese insuflar, que es lo que nosotros entendemos el famoso Ruach, que es ese hálito de vida, o sea, que es como el principio de la respiración, porque hay unos autores espirituales que dicen la respiración es el hilo de plata que nos une al Creador, que es bellísimo. O sea, es como un hilo, ¿no? Indeleble. No es un hilo, es el Creador. Es como el cordón umbilical espiritual. Es el Creador. Sí. Es el Creador, no es un hilo que me une al Creador, es el Creador que se pone en Adán. Lo perdimos. Es el Creador que se pone en Jesús. Sí. Y si nosotros fuimos a imagen y semejanza, es eso mismo que deberíamos de tener en nosotros. Deberíamos. Pero como nosotros tenemos el pecado original como una herencia, se pierde desde el momento mismo en que mi alma, o sea, una vez creada, adquiere esa mancha original. Listo. Y de ahí en adelante voy a seguir así, y así nacerán todos los hijos de hombre hasta el último que haya sobre la tierra, todos con pecado original. La pregunta que le tengo se refiere a algunos santos. Por ejemplo, ha habido algunos santos que desde el momento de la misma concepción de la madre, porque la madre tenía una gran altura espiritual, la madre tuvo manifestaciones muy sobrenaturales sobre esos niños. Incluso, por ejemplo, se dice de Santa Rita de Casia, que ella, las abejas, o sea, era de tal elección por parte de Dios, que las abejas le depositaban miel en su boquita, la dejaban en su... es una cosa que pues a mí me conmueve, porque dice uno, pues será, no será, pero la verdad si eso fue real, que yo sí lo creo que fue real, cómo las mismas abejas presentían o sentían la presencia de Dios en aquella pequeña. Entonces, cuando sucede eso que vemos en los santos, estas manifestaciones desde muy temprana edad, desde el momento de su nacimiento, incluso en el mismo Juan Bautista, ¿qué diferencia hay respecto de los seres humanos, los mortales, que somos más normales y que nos manifestamos como cualquier otro? O sea, ¿por qué hay esa diferencia? ¿El espíritu de ellos es el que domina todo esto y es un espíritu especial? ¿Qué diría usted? Por eso, ahí es difícil decirlo, porque estamos hablando de que el ser humano se va formando y labrando a través de sus propios actos, sí, buenos, virtuosos, en fin, o malos. Pero cuando hay un alma tan especial, un espíritu tan especial,
Bueno, son almas escogidas por Dios, que Dios pone determinados dones en ellas que permiten que la creación vea algo en ellos, pero no es vida divina. Eso sí es seguro, no es vida divina. ¿Porque tienen pecado original? Porque tienen pecado original, porque son necesitados de los sacramentos, sobre todo del bautismo, y en términos generales, las palabras de Jesús ya ahora en Luisa, cuando dice que Adán es el único que tiene actos en la unidad de su querer, de su voluntad. ¿Cómo es posible pensar que haya habido alguien más que haya tenido la divina voluntad, que haya tenido la vida divina, y que sus actos no estén en esa unidad? Totalmente absurdo. En el caso de Eva, como usted nos decía, ella no tiene vida divina. Ese es un tema aparte, pero sí, no tiene vida divina. Y basándonos, hay muchos lugares dentro de los escritos de Luisa en que es muy claro el hecho de que Eva no lo tiene. Pero el principal es eso que acabo de decir. Cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad de Adán, Jesús le dice que es el santo más santo que existe, porque es el único. La palabra único quiere decir no hay nadie más que Él. Es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. El hecho de vivir en la divina voluntad es exactamente eso, que la divina voluntad le va a conferir a mis actos cualidades divinas, y esos actos podrán estar en unión con el acto de Dios, con el querer divino. ¿Cómo es posible que Eva haya vivido, aunque fuera un segundo, en divina voluntad, y que no tenga un solo acto en la unidad? O sea, creo que es clarísimo, pero aquí entra el racionalismo, entran las ideas, hasta los feministas. Sí, no, y sobre todo entra la soberbia. Sí, claro. Decir, no, yo digo que no, yo digo que eso no. Eva también la tuvo. Perdón, pero hay que analizar las cosas tal y como fueron. Otra premisa de Jesús dice, el alma que tiene mi voluntad en ella, el demonio no se le puede acercar. Por eso usó la mujer. No se le puede acercar. Bueno. Ella la iba a adquirir esa vida divina a través de la unión con Adán. En el momento que ella hubiera pasado la prueba, sí, o aunque no la pasara, sí, que hubiera caído, y Adán hubiera conocido el mal, pero en otro, no lo hubiera cometido él, en otro, y dice Jesús, si Adán hubiera llevado a Eva a mi presencia, yo la hubiera limpiado, le hubiera perdonado, le hubiera limpiado y le hubiera borrado de la mente todo lo que el demonio le había dicho. Y entonces todo hubiera seguido igual y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Lógico, pasan la prueba y entonces Eva hubiera podido adquirir esta vida divina por medio de la enseñanza de Adán, lo que nosotros estamos haciendo a través de Luisa. Ay, qué hermoso. Qué hermoso, sí. Nosotros recibimos la enseñanza de Luisa y gracias a eso podemos ir adquiriendo esta vida. Eva hubiera sido prácticamente igual. Yo sé que esto va a suscitar muchos comentarios y muchas contradicciones, pero yo simplemente les pido, por favor, vamos a analizar las palabras. Vamos a ver lo que Jesús nos dice, y no una vez ni dos, sino hay muchos argumentos para entender que Eva no vivió la divina voluntad. Eva vivía en una santidad que era la santidad, la plena de gracia, la llena de gracia. Ella sí es la llena de gracia. María es la llena de vida divina y de voluntad divina. Y entonces el saludo del ángel, salve llena de gracia, que le da a la Virgen, se queda corto. Si entendemos que, ahora vamos al otro punto, el concepto que tenemos de gracia es la vida divina.
en la manera o en la forma en que la gracia se nos va comunicando y nos va comunicando, ¿cómo diríamos? No puedo decir partes de Dios, sino cualidades, ¿sí? Atributos. Determinados atributos, determinadas cosas de Dios, y vamos formando en nosotros algo de vida divina, pero no es vida divina completa. Doctor. Entonces, María, resumiendo, ¿qué quedamos con María? Bueno, María es inmaculada, sí, porque es un don que le da Dios, pero es un don que confirma ella en su prueba. María tiene que ser redimida porque es miembro de la familia humana y es redimida antes de que venga su hijo, previa, y María tiene que pasar esa prueba. Es la primera redimida. Así es. Luego, María recibe la vida divina y la voluntad divina por ser inmaculada, y la vive desde el primer instante de su unión de alma con cuerpo. Y tan es así que en los escritos Jesús nos dice que la divinidad no esperó a que María naciera, sino que desde el momento mismo aquel la quería tener con él. Sí. Y María iba al seno de la Trinidad y los alegraba, entendiendo que ahora María en la vida divina le abre ese campo, ese palacio de la divinidad, y ella puede estar en contacto con la divinidad. Ella es el paraíso terrenal. Y Dios se recrea en ella, se recrea. A María le es conferido, junto con todo esto, le es conferido la ciencia infusa. A todos los dones que perdimos nosotros. La ciencia infusa que le da el conocimiento de Dios en totalidad, el conocimiento de la creación y el conocimiento de la relación de Dios con la creación. No. Lo único que le fue ocultado es que ella iba a ser la madre. Es lo único que le ocultaron. Y que de alguna forma lo intuyó, a decir de algunas revelaciones. No lo intuyó. Ella, según nos dice ella, anhelaba la venida del Redentor. Y ser esclava del Redentor. Quería conocer a la madre del Redentor para servirle, o sea, y estar cerca de él, pero nunca se imaginó que ella podría ser. Yo pienso que aquí hay cosas curiosas. Ella estaba en continua relación con la divinidad. ¿De qué manera? No sabemos, no nos lo dice, pero nos dice que continuamente estaba en contacto con la divinidad. Entonces, de alguna forma, ella debe haber pensado que todos éramos iguales. No podría ser que ella se sintiera privilegiada con esos dones, porque eso hubiera tenido un poquito de posibilidad de llegar a soberbia espiritual. A pecar. Ella nunca pecó. Ya estaba pasada su prueba. Sí, ya pasó su prueba y ella nunca pecó. Entonces, yo creo que en eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que ella conocía todo. Por lo tanto, en el momento que se presenta el ángel, se turba, es un sobresalto porque sabe lo que le están diciendo. Sí, ella se entendió. En ese momento entendió lo que le estaban diciendo y en ese momento se sobresalta. Dice, ¿cómo yo? Ahora, la pregunta, si no conozco varón, bueno, simplemente decir, bueno, ¿y cómo es que viene este ser, esta humanidad, cómo va a entrar en mí? Sí, y es la natural. Ella sabía que era posible, pero no sabía el cómo. El cómo, y entonces le dicen, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá, bueno, es más o menos lo que estamos diciendo. Entonces María es inmaculada, le dan el germen de la fecundidad divina. María concibe a esa humanidad dentro de ella, que el Espíritu Santo es el que la forma. El Verbo Eterno penetra en esa humanidad y de ahí, de ese movimiento, procedemos nosotros. Todos nosotros, toda la familia humana. Toda la familia humana. Por lo tanto, ahí en María, en Nazaret, en ese lugar tan especial, en ese lugar en donde es la visitación del ángel, todos aquellos que hayan ido o que vayan a ir a Nazaret, por favor tengan esto en mente. Ahí
tuvimos inicio todos. Y de un renovar de la vida divina, un renacer, vamos a decirlo. Un renacer de lo que íbamos a perder con Adán. En fin, esto es para empezar a hablar un poquito de la Virgen, ¿no? Así que no se lo pierdan, vamos a tener muchos programas de ella y vamos a tener programas especiales para la Navidad en la Divina Voluntad, así que no se aparten de nuestro canal de Mundo Católico TV y del Reino de la Divina Voluntad. Gracias, doctor Tomasini. No, al contrario, sí, hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Bye.